Señoras y señores, llegó la hora de hablar de este proyecto, porque siento que les debo una explicación. La verdad, siento como si tuviera una espina en el dorsal, una piedra en el zapato, un alfiler en las nalgas. Bueno, tú me entiendes. Te doy contexto. Hace como un año hablé de la idea de un proyecto de un fanfic de Naruto que tenía en mente trabajar. Y hasta la fecha no he podido entregar más que un par de clips aislados y no llegué a terminar ni el primer episodio. Y todo esto comenzó con este clip que te voy a mostrar. Imagina que tienes la posibilidad de hacerle un reboot a Naruto. Y es el propio Kishimoto quien te cede a ti el tomar las decisiones y a reescribir los cambios, poniéndote las siguientes condiciones. Debes mantener la esencia de la serie, tienes que mantener todos los personajes, y no puedes cambiar nada importante hasta partir de la saga de Pain en adelante. ¿Qué cambios harías? Esto, amigos míos, es el proyecto que estoy emprendiendo. Voy a hacer un fanfic donde voy a reestructurar la base de los inicios del mundo ninja. Voy a explorar las historias shinobis alrededor del mundo y ampliar su lore. Crear un fanfic que narre los acontecimientos de la saga de Pain en adelante. El clip tuvo tanto éxito en TikTok que la verdad me asusté un poco. Me pareció increíble que una serie que terminó, creo que ya más de una década. Oye, Rema, pero es que Boruto sigue en emisión. Escúchame bien, quiero que pongas mucha atención. Boruto no existe. No se habla de Boruto en este canal. Nunca jamás en la vida se ha visto ni se ha conocido tal cosa. Boruto es parte de tu imaginación. Bueno, ya hablando en serio, una de las razones del por qué nació este proyecto es que, al igual que probablemente muchos de ustedes, Naruto fue la saga que marcó mi vida. Bueno, quizás exagero un poco, mi juventud. Y también quedé inconforme con muchas decisiones que se tomaron al final de la obra. Sobre todo lo mal parado que quedó Madara al final de la serie. Y la villana esa tan sacada a las nalgas que terminó por joder todo lo que literalmente se había trabajado en la obra. Principalmente por eso tengo ganas de hacer un fanfic cambiando ciertos aspectos a partir de la Cuarta Guerra Ninja, y a partir de esa premisa es que comencé a trabajar en este cómic. Debo decir que dediqué varias horas a ver diferentes videos de analistas del manga de Naruto. Comencé viendo videos de Medi Sendai, Héctor Uchiha y muchos otros. El asunto estaba que entre más investigaba y más iba adentrándome en el lore, más huecos argumentales iba encontrando, a tal punto que cada vez que me sentaba a escribir un guión, no podía darle seguimiento a esa historia porque siempre me salían más incongruencias. Y cada vez que intentaba tapar esas incongruencias o explicarlas dentro del fanfic, se abren otras fugas y tendría que explicar más y más cosas. Te pondré un solo ejemplo para que entiendas a qué me refiero. Mira, en el caso del Izanagi e Izanami, uno de los jutsus de la serie que más detesté y peor escritos están en toda la serie, en el fanfic que estaba escribiendo, primeramente tomé la decisión de cambiarlos, es decir, nerfearlos o usarlos de distinta manera. Este simple cambio, pues obviamente cambiaba todo el desarrollo de la pelea con Kabuto e Itachi y Sasuke. Y luego también tenía que cambiar todo el trasfondo de cómo fue inventado o creado ese jutsu, ya que en la historia original, pues la verdad a mí la explicación que se da en la serie está muy pedorra. Ahora la pregunta era, ¿cómo lo nerfeo? Después de pensarlo por mucho tiempo, pues no encontré una idea clara para desarrollarlo o un uso sin hacerle perder su esencia. La segunda decisión fue eliminarlo. Que para esto debo decir que me compré un libro de mitología japonesa. Así que me puse a estudiar todo sobre el folclore japonés. Y resulta que Izanami e Izanagi son como los dioses creadores, por alguna forma decirlo. En base a esto decidí que el lore sería más de espíritus y deidades, y no esa porquería de alienígenas. Izanami e Izanagi seguirán siendo técnicas prohibidas o jutsus, pero tendrían una relación directa con esas deidades. A partir de esto pensé en crear todo un lore del mundo espiritual basándome en técnicas como el jutsu de la parca o incluso la deidad de Kakutsu llamado Yahin, cosas que fueron muy desperdiciadas dentro de la serie. Todos ellos iban a tener un lore y digamos que un trasfondo en común. Todo muy bien hasta aquí, la idea me parecía interesante, pero ahora tengo que construir todo el lore desde el principio, porque no me bastaba solo con comenzar desde la Guerra Ninja y ya,
Por ejemplo, si un personaje, no sé, supongamos que Itachi, empieza a contar una historia o a tener un diálogo importante con algún personaje, digamos que empieza a contar la historia de Izanami e Izanagi, tengo que saber cuál es esa historia que va a contar. Así que tengo que construirla antes de meterla al diálogo. Entonces comencé a escribir básicamente un libro sobre los orígenes del mundo ninja, para que al momento que se hable sobre esa, los diálogos tengan sustento y una base en la que puedan estar construidos. Dicho de otra forma, no bastaba solamente con simplemente reescribir ciertas partes de la historia del Naruto. Me di cuenta que realmente si quería hacer un fanfic bueno y bien hecho, era reescribiendo básicamente toda la saga de Naruto. Y solamente te estoy poniendo un ejemplo, porque tenía varios cambios que deseaba hacer, además de ese. Y te voy a ir nombrando algunas ideas más que fueron saliendo en el camino. El funcionamiento de las naciones y las aldeas ninja. Uno de los planes era reestructurar mejor y hacer más realista el sistema de las naciones. En vez de que una nación tuviese solo ninjas como soldados, realmente fuese que las naciones tenían ejércitos de samuráis y los ninjas eran soldados de élite. También el hacer una mayor diferencia entre las zonas urbanas y ciudades y una aldea oculta militar, que se supone que ese era el objetivo. Esto cambiaba completamente la forma en cómo los personajes se mueven dentro de la historia, hablan e interactúan dentro de su propio mundo. Por poner un ejemplo, en la misión del equipo 7, en vez de ir directo a la Tierra de las Olas, primero pasarían a una ciudad de abasto, donde recibirían la misión de escoltar a un carpintero. Pues en la aldea oculta entre las hojas no entrarían civiles. En mi forma de pensar, no tiene sentido que un civil de la nada vaya y visite una instalación militar. En vez de eso, las misiones sean recogidas o aceptadas en puntos claves, ya sea ciudades, puertos o pueblos. Otra de las ideas era el concepto que describí en otro video, que era el ninja nanmin. Ninjas cuya herencia no venían de un clan importante y que eran de baja cuna, reconocidos con un buen nivel de chakra para poder ser ninjas. Porque aclaro, en este fanfic que estaba escribiendo, todos podían usar el chakra, mas no todos tenían la capacidad y el nivel para manejar jutsus. Y sobre todo, los grandes niveles de chakra y las grandes capacidades estaba reservado por el linaje, que es algo que dentro de la serie está muy palpable. Entre esos ninjas llamados Nanmin estaría Rock Lee, y en el principio de la serie también estaría Naruto, que fue puesto ahí escondido para ocultar su linaje con el cuarto Hokage. Ahora, aquí es donde se pone interesante, porque simplemente con ese cambio hay otras cosas que tenía que cambiar. A partir de eso tenía que justificar por qué tenían que esconder que era el linaje del cuarto Hokage. Y no era simplemente por el zorro de las 9 colas. Quería darle un mayor sentido del por qué el tercer Hokage no hablaba de Naruto y no dejarlo tan mal parado como estaba en la serie. Así que empecé a crear un lore dentro de la aldea oculta entre las hojas, donde existía una facción que odiaba al cuarto Hokage por malas decisiones que había tomado. Y con esto puedo seguir y seguir. Y solamente, como dije, te estoy mostrando algunos ejemplos de los muchos casos en los que me tuve que topar. Entonces la cosa era así: cada que arreglaba yo algo de la historia, cada que resolvía un problema argumental, se me creaban 10 más, una y otra vez. Te platico esto porque quiero que veas que sí trabajé en ello. Le dediqué muchas horas a investigar y a leer, pero al final me sentí abrumado por tanto trabajo. Así que arreglar la historia era muy complicado. Entonces decidí tomar otro camino. Comenzar desde cero. Es decir, escribir una historia completamente nueva, pero con las reglas y leyes que están puestas en el mundo de Naruto, tratando de seguir la línea argumental lo más apegado que se pueda. Fue allí cuando decidí comenzar con algo que no había sido contado en la obra original. Esto me daría libertad a contar una historia totalmente nueva y con las bases de la obra original. Elegí contar la historia del clan Uzumaki. Al igual que la vez anterior, hubo varios casos que escribí, como dije anteriormente, su mitología, el porqué de los jutsus de invocación, y algo que me pareció a mí de lo más interesante fue el uso de los jutsus de sellado, donde dentro de este fanfic propuse la idea que el clan Uzumaki fue quien capturó y encerró a los demonios que atormentaban al mundo shinobi desde la antigüedad, y estos fueron capturados y encerrados en máscaras, lo que me iba a servir para un futuro poder explicar el jutsu de la parca y el por qué Orochimaru pudo utilizarlo de esa forma. En fin, la verdad que tenía conceptos bastante interesantes a trabajar. Ahora quiero mostrarte el avance que tenía. Para que veas, otro de los problemas que tuve fue cómo lo trabajo. ¿Lo hago manga? ¿Lo hago animado o semi-animado?
lo hago novela ligera y voy a mostrarte los avances, lo que tenía avanzado, lo que había trabajado, y ahorita voy a explicarte por qué decidí pausearlo o no avanzar más o no terminarlo. Mi señor, nos ataca ese clan. ¡Ah! Hable bien, pedazo de animal. Son los Uzumaki. ¡Ah! Era inevitable. Sabíamos que tarde o temprano pasaría esto. ¡Prepárense para la guerra! Mi señor, ¿cómo lograremos penetrar sus defensas? Espera y verás. Nuestro señor feudal se hará cargo. Jutsu, estilo de viento. Tornado patada. Maldito desgraciado. Has derrotado a todos mis hombres. Pero no has matado a nadie. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? Muerte, guerra, destrucción. Son instrumentos útiles para atemorizar a tus enemigos. Y un poder inconmensurable hace huir a los débiles o genera respeto a tus aliados. ¿Y tú? ¿Vas a oír o me vas a respetar? ¿Quién eres tú? Soy Achina Uzumaki, el ninja que traerá paz a este mundo y unificará todos los clanes.
Ahora bien, les voy a mostrar la tercera parte del fanfic, porque los otros dos clips que vieron fue la parte 1 y la parte 2 del capítulo 1. Y la tercera parte la estaba trabajando animada. Bueno, no animada, semi-animada realmente. Hombres de gran valor, hoy nuestros clanes se reúnen como hermanos. Gracias por la salutación, oh gran líder Achino Uzumaki. Si queremos un futuro sin guerras y una paz duradera, no hay duda de que debemos caminar juntos. Pasen por favor y disfruten del banquete de bienvenida para ustedes. Espero sea de su agrado. Disfruten de esta noche, hijos. Pero recuerden bien, observen bien, analicen bien la situación, observen su entorno como les enseñé y abran bien los ojos. Bien, pues eso es lo que tenía avanzado. Era casi terminé el capítulo 1 del fanfic. Sin embargo, no me terminaban de convencer ciertas cosas. Y no me terminaba de convencer si era mejor trabajarlo como cómic o animado. Digamos que divagué mucho en ese sentido. Y aparte que me dio un poco de cringe ponerle mi propia voz al doblaje. Lo que me gustaría sería, si lo llego a hacer semi-animado, sería pues conseguir gente que me ayude en el doblaje, poder yo pagarles, o si hay alguien que quiere colaborar. Eso sería para mí lo ideal, que tuvieran voces particulares, ¿no? O gente mucho más especializada en el doblaje, aunque sea gente que lo haga por hobby. Y bueno, estas son mis razones principales del por qué el fanfic ha sido un proyecto y fue un proyecto muy ambicioso, y el por qué me he visto atorado para hacerlo. Y bueno, hasta aquí llego. Como podrás ver, el fanfic se iba a centrar en la familia Uzumaki, en cómo estos llegaron a ser derrocados y en cómo se formó la aldea de la hoja. Era una historia llena de traiciones, romances y guerras, con un tono más sombrío, o de otra forma decirlo, más seinen. Pero bueno, al final, como dije, pasó el tiempo, fui perdiendo el interés, empecé a tener muchas trabas y decidí guardar el proyecto en un baúl, por de alguna forma decirlo. Y es que me enfrenté a la dicha. ¿Realmente quiero pasar varios años de mi vida trabajando en este proyecto? Y mi respuesta de momento fue un no. La verdad no quería convertir mi canal ni mi carrera artística en un Medicine Dai 2.0. Todo respeto para Medicine Dai, no. Yo lo menciono porque es la principal referencia en cuanto a contenido de Naruto, aparte de Héctor Uchiha y otros muchos que hay por ahí, pero son los que yo más sigo. Y bueno, comencé a decirme a mí mismo, ¿y si tomo alguna de estas ideas y creo una obra completamente nueva, que sea de mi propiedad intelectual? Y ahí fue donde dije, el asunto ahí sonó mejor para mí. Porque claro, es mejor dedicarle tiempo a un proyecto tuyo donde llega a tener éxito, pues es tuyo, ¿no? No es lo mismo si yo llego a tener éxito con el fanfic, simplemente voy a ser conocido como un creador de contenido de Naruto. Pero si yo llego a tener éxito con una historia propia, pues digamos que el éxito se puede disparar mucho más arriba. Aunque bueno, yo sé que es mucho más difícil lo segundo que acabo de decir. Al día de hoy no he decidido si lo voy a hacer o desechar. Digamos que estoy ahorita en el limbo de las decisiones. Simplemente lo tengo allí en un stand-by, en un veremos. Y como dije anteriormente, está guardado en un baúl. Si llegaste de aquí, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por el apoyo. Si te gustó, por favor, dale like y comparte. Se despide tu buen amigo Rema Parceval. Gracia y paz.